Una vez que los guerreros se preparaban, se vestían con estos enormes atuendos, con estos tocados que eran más altos que su cabeza, marchaban al campo de batalla. ¿Dónde crees tú que ocurría la batalla? Toda la apariencia es que parece fuera extramuros de la ciudad, no en la ciudad, porque no hay nada que represente, y más bien si uno ve la iconografía, ve unos cactus, una cosa como si estuvieran en un desierto. No O sea se que veía de repente en la espalda de la en las Huala. afueras de la Huaca. Ahora, el combate, tal como lo vemos en los murales y como lo vemos en la iconografía, parece ser un combate normado, ¿no es cierto? No es una guerra con estrategia. Para nada. Porque además, si tú te fijas en los guerreros que están en la pared de este pequeño recinto esquinero de la plaza principal, ahí ves que los individuos se visten exactamente como vestimentas mochicas. No ves una diferencia, no ves ahí un individuo con un casco tipo recuay. Pero además no tienen una estrategia de rodear, o sea, no hay lo que podríamos encontrar en la guerra. Es un combate cuerpo a cuerpo y uno a uno. Uno a uno. Nada más. Exactamente. Eso se opone mucho a lo que encontramos en los monumentos, donde encontramos murallas con pilas de cantos rodados para lanzar. Es decir, en la guerra uno trata de no encontrarse con el enemigo enfrente, ¿no? Sino de tratar de neutralizarlo de lejos. Acto seguido, después de la derrota y que los prisioneros pierden sus vestimentas y sus tocados y son atados, son conducidos de lo salvaje, de lo agreste, hacia lo civilizado, hacia el templo, ¿no? Suponemos que los guerreros llegaban a la Huaca de la Luna. Hay unos cuartitos que ustedes han encontrado siempre en las esquinas que están hacia el sureste. ¿Y esos cuartitos esquineros tienen una función dentro del ritual? Yo creo que sí. Si tú ves en la iconografía, hay ciertas imágenes donde ves mujeres recibiendo a los prisioneros. Yo escribí un artículo hace un tiempo que creo que es ahí donde dan brebajes, que es una manera de prepararlos para lo que viene después del sacrificio. Ahora, probablemente todo esto no sucedió instantáneamente en un momento continuo, sino que quizás tuvieron periodos intermedios entre una y otra ceremonia. ¿Por qué? Porque cuando se han hecho los estudios de los esqueletos humanos, hay algunos casos, no muchos, pero que han tenido lesiones, como fractura de clavícula, que estaban en proceso de soldadura. Probablemente se lesionaron en el campo de batalla a la hora del combate, cuerpo a cuerpo, pero que los retuvieron un tiempo como para que empiece el proceso digamos, que la lesión se va sanando. Exacto. Entonces, ahí hay un elemento que creo que es importante, porque el sacrificio de haber sido un elemento tan delicado y tan preparado que justamente no podía llegar una persona lesionada o maltrecha. Por los hallazgos que se han realizado, por la coincidencia de los estudios sobre el arte y las imágenes de guerreros corriendo, luchando, etc., y los hallazgos hechos en Huaca de la Luna, los murales encontrados en El Brujo y en Huaca de la Luna también, ¿no? En la segunda fase de esta investigación, de alguna manera abandonamos la idea de que los mochicas habían sido guerreros y nos centramos más bien en el estudio de los mochicas como guerreros rituales, ¿no? De alguna manera, la lógica era de que la guerra ritual, no la guerra real, habían tenido un rol protagónico en estas sociedades y que en todo caso, lo que vemos representado en las imágenes no son combates reales, sino son combates rituales. Que había ceremoniales y rituales de la guerra. Pero eso no debe negar tampoco que existió la guerra real, pero que esta no fue representada como aspecto publicitario en la sociedad mochica. Más bien fue esta guerra ritual asociado con dioses y ceremonias de culto, la fertilidad, que sería el otro espacio político nada más. Pero que después hubieron guerras y que hubieron matanzas entre esas guerras, yo creo que no hay ninguna duda. Claro, y eso te asocia a los sitios fortificados y todo, si no, no explicarías, eso es otra evidencia arqueológica también, ¿no? Como hemos visto con el doctor Santiago Uceda, en la plataforma 3A y en otros lugares de la Huaca de la Luna aparecieron estos conjuntos de individuos, de huesos en realidad, de personas que pensamos fueron sacrificadas al final del proceso del ritual del combate y sacrificio. ¿Quiénes eran estas personas? Esta es la pregunta clave. Y hemos invitado al doctor Richard Sutter, profesor de la Universidad de Indiana Purdue en Fort Wayne,
¿no? Que es un experto, probablemente el más importante experto que trabaja en el Perú en antropología dental, para que nos conteste quiénes eran las personas enterradas en la Huaca de la Luna. Buena la pregunta. Todavía no se sabe exactamente de dónde provenían, pero lo que sí es cierto es que no eran guerreros de la misma población de Huaca de la Luna. Los estudios de ADN indican que todos los sacrificados que han estudiado, que eran 15, tenían exactamente el mismo ADN que los élites de las plataformas y también del sector urbano. Ahora, ¿qué estudio en este caso es más fino? ¿El del ADN o el estudio de la morfología dental? Los estudios de la morfología dental son más precisos. En su osteología general, mejor dicho, su estatura, su complexión, ¿son diferentes o son iguales? Eran más robustos, que indica que llevaban una vida bastante decente, ¿no? Que comían bien, que... Ahora, probablemente eran guerreros profesionales, ¿no es cierto? Así es. Y tienen muchos golpes, tienen evidencias de que han estado involucrados a lo largo de su vida en actividades violentas o no? Claro, por los estudios por el antropólogo físico John Verano, lo que él hizo fue una comparación entre el número o frecuencia de las fracturas que se encuentran en los sacrificados mochicas, y que la frecuencia es mucho más alta que la población local de Huaca de la Luna. Ahora, esto entonces nos indicaría que, por un lado, si nos quedamos con la información de ADN, ¿no? Sobre todo el ADN mitocondrial, tendríamos evidencias de que efectivamente los combates rituales suceden entre mochicas. Pero si tomamos en consideración este análisis, que es un poco más fino, tendríamos evidencias más bien de que pudieron haber sido personas que no eran mochicas, o por lo menos no eran mochicas del Valle de Moche, como el resto de los cuerpos que se han encontrado alrededor de la Huaca de la Luna, ¿no? Lo cual podría más bien apuntar a reforzar la idea de que se trataba de prisioneros o de personas que eran traídos de fuera de la comunidad. Entonces, tenemos estas dos posturas contrapuestas. ¿Qué podríamos hacer para afinar, ¿no?, la información que tenemos y finalmente poder llegar a una conclusión definitiva? Tendríamos que estudiar más colecciones o poblaciones en otros valles mochicas, que estoy realizando en este momento. Ahora, una cosa peculiar de la ocupación doméstica de Galindo es que tenemos como barrios, ¿no es cierto? Así es, y esos barrios están relacionados con el estatus de la gente, ¿no? Entonces tenemos básicamente tres tipos, ¿no? Las casas de los élites, las casas del estatus bajo y las casas del estatus madurado. Y todos están separados por una serie de paredes, de muros y también de zanjas. O sea que pareciera que los ricos, los que estuvieron en medio y los pobres estaban separados entre sí. Uno de los elementos más conspicuos de este sitio es su muralla, la muralla que está al pie del cerro, ¿no es cierto? Y las casas de los pobres están detrás de esta muralla. Así es, las casas de los pobres están en el Cerro Galindo, y abajo en la planicie hay las huacas, ¿no? Y bueno, originalmente Garth Bawden, que excavó este sitio primero, pensó que el propósito del muro fue para separar a la gente del estatus bajo de las plataformas, las huacas donde vivieron y trabajaron los élites y los líderes de la sociedad. Ahora, esta hipótesis de alguna manera se basaba en la idea de que este fue el último reducto mochica. Después de que se abandona la Huaca de la Luna, vienen aquí, ¿no es cierto? Sí, la idea fue que, bueno, la sociedad mochica tenía problemas, ¿no? Y por eso había cambios en la ubicación de donde vivieron la gente. Sí, otra cosa interesante es que en el pasado
mucha gente pensaba que en un sitio así la gente quería defender contra un ataque de la sierra, ¿no? Pero en este caso el moro va a defender de un ataque del valle, ¿no? Entonces por eso podemos imaginar que probablemente fue violencia entre de varios sitios mochicas. Es decir, que incluso podríamos imaginarnos que desde la Huaca de la Luna, que está para allá, o sea, y la muralla está para allá, de la Huaca de la Luna están viniendo guerreros y están atacando Galindo, y los habitantes de Galindo se refugian en el cerro detrás de la muralla. Eso es básicamente la idea, sí. Muy bien. Esta idea y esta noción cambia muchos aspectos, porque esto querría decir que efectivamente sí había guerra, ¿no es cierto? Tenían que armarse, tenían que poner murallas para poder soportar el ataque. Es decir, la hipótesis de la guerra ritual versus la guerra real, ¿tú crees que había verdaderamente guerra real? Sí, creo que sí, pero es el tipo de guerra que es interesante para mí. Yo no creo que los mochicas tenían ejércitos muy grandes con la idea de conquistar una valle o un sitio grande o algo así. Yo creo que probablemente tenían ejércitos muy pequeños, un equipo de guerreros y guerreros de los varios sitios fueron atacando para obtener recursos o para... Pillaje más que conquista. Pillaje, sí, eso.